Bueno, muchachos, tengo miedo. Lo que se vio en el Estadio Monumental fue, creo yo, muy preocupante, que termina por demostrar que los partidos ante Nicaragua y República Dominicana fueron una vendida de humo en rendimiento. Perú acaba de empatar en un amistoso previo de local ante Paraguay a cero, ante una selección a la que hasta con Reynoso en el banco, en el mismo Monumental, en otro amistoso y con gol de Valera, se le ganó. Y ahora, con Fossati, ante una selección a la cual Perú se había acostumbrado a ganarle, por lo menos de local, no le pudo rematar ni una miserable vez al arco. Pero vayamos primero con las alineaciones. Perú salió con un 5-3-2, típico de Jorge Fossati, con alguna que otra novedad. Araujo por encima de Corso. Quiero creer que es porque el defensa de la U estaba lesionado o sentido, porque si no, no me lo explico. Tapia jugó su primer partido en la era Fossati, de pivote, como era de esperar, pero ese es un detalle que más adelante desglosaré mejor. Delante de él estuvieron Quispe y Cartagena como mixtos, a la derecha Polo y a la izquierda López, recibiendo este último una oportunidad de oro después de los últimos partidos que le vimos en la selección, y al lado de Gianluca Lapadula en la delantera, la gran sorpresa, el Tunche Rivera. Por otro lado, Paraguay salió con un 4-3-3 con un pivote y dos mixtos, además de dos extremos bien pegados a la banda, por derecha Miguel Almirón del Newcastle y por la izquierda Ramón Sosa, quienes algunos ya comentan y podría estar su destino en el fútbol inglés. El comienzo del partido fue difícil, de hecho, todo el primer tiempo fue muy complejo. En casi todas las líneas Perú fue superado. En los primeros minutos, a base de precisión en los pases, los guaraníes ya se habían adueñado del balón, lo cual para un técnico como Fossati no necesariamente debía ser algo malo, pero para el hincha peruano es automáticamente un dolor de ojos. Pero lo que yo, en lo personal, sí criticaría es la imprecisión que tuvo Perú en los pocos lapsos que tenía el esférico. El equipo peruano no podía mantener la posesión del esférico, y aquí en lo primero que pienso es, ¿quién fue el primer pase, el organizador de Perú en este partido? Yo veía a Paraguay y claramente el primer pase, la salida limpia, era su contención Andrés Cubas. Sí, 1,66 m de altura, pero tenía una precisión para cuidar el esférico y siempre encontrar un compañero, la verdad, más que aceptable. Ahora, ¿quién asume el primer pase en Perú? ¿Renato Tapia? Porque yo lo que hago es intentar ver cómo Fossati plasma lo que hizo en Universitario de Deportes en la selección peruana, y bajo esa lógica es complejo ver cómo Perú no tiene a alguien de las características de Rodrigo Ureña para afrontar unas clasificatorias sudamericanas y una Copa América. En mi mente, ese hombre iba a ser Yosimar Yotun, quien no necesariamente es malo para defender, pero en lo que sí destaca es en su buena salida y sobre todo tiene esa capacidad para realizar cambios de frente, para explotar a los carrileros, algo que le da dinamismo y velocidad al juego, así como lo hace Ureña en la U. Yotun se lesionó lamentablemente, así que parece y Tapia es el único futbolista para Fossati quien podría asumir en esa posición. Pero lamentablemente el capitán del futuro no cuenta con la calidad necesaria para distribuir el esférico, algo que se puede apreciar fácilmente en sus estadísticas de pases. Sí, intentó, si no me equivoco, como 3 cambios de frente y le salieron muy bien, la verdad, pero fueron tan solo 3. Ureña, ¿cuántos cambios de frente intenta por partido? No creo que menos de 10, pero yo tengo un nombre para esta posición, que sugeriré también más adelante. Otro factor lo quisiera comentar hablando de un comentario que escuché. El defensor Omar Alderete, de Paraguay, quien tranquilamente fue uno de los mejores futbolistas del partido, quien jugó en equipos como el Hertha de Berlín, Valencia o Getafe, salía bien con el balón jugado. Quizás por eso también en muchas ocasiones lo he visto jugar de lateral izquierdo. Y escuché a un comentarista decir que eso estaba bueno, queriendo hacer una referencia con un propio comentario suyo que realizó con respecto a Alexander Callens, de quien había opinado previamente debía de intentar salir más con el balón controlado. Y yo, en mi mente, me decía, Dios, ¿por qué? ¿En qué cabeza? Comprendo que le pidan salida limpia a zagueros como Luis Abraham o Anderson Santamaría, que tienen el cartel de tener un buen control del balón y una buena conducción. Pero a Callens, él siempre destacó en su capacidad para destruir como defensa central, no por su buena salida. Ni él, ni Miguel Araujo, ni Aldo Corso, e incluso tampoco diría que Carlos Zambrano, a pesar de que este tuvo un buen partido en ese aspecto contra Paraguay. Y ese es otro punto para comentar.
Quizá tu contención no tiene un primer pase seguro o un cambio de frente eficaz o continuo, como es el caso de Renato Tapia. Pero para compensar, tus defensas centrales tienen que tener mínimo o quizás a uno que tenga buen cambio de frente, o dos que tengan por lo menos una buena conducción y una salida limpia con el balón, por lo menos en una formación como la de Fossati. Y bueno, en esta ocasión no tenemos algo así. Por eso muchas veces Perú cayó en jugar al pelotazo largo, porque apenas presionaban a los defensas centrales, se tomaba la decisión de buscar a los delanteros con un balón en largo. Además de que Tapia no tenía movimientos para perfilarse y quedar con el campo de frente. Y bueno, el pelotazo terminó por achicar en demasía tanto la figura de Gianluca Lapadula como la de José Rivera, ante la presencia del experimentado Fabián Balbuena y ya el antes comentado Omar Alderete, a quienes les bastó con estar bien ubicados y colocar toda su presencia física para quitarles el balón a los delanteros peruanos con mucha facilidad. Mientras que por las bandas, López en el primer tiempo estuvo un poco incisivo, mientras que por derecha, Polo en el primer tiempo ni siquiera pudo aparecer. Ya en el segundo tiempo, las cosas cambiarían. Rivera y Lapadula tomarían bien a Cubas. Lo rodearon para evitar que los zagueros paraguayos lo encuentren con facilidad, identificando así al organizador de juego del fútbol paraguayo, mientras que en Perú lograría aparecer la figura de Piero Quispe, quien a base de regates logró hacer que los paraguayos retrocedieran. Lo malo es que el volante de Pumas nunca encontró un socio, por ello avanzaba con el balón y luego lo perdía, porque no sabía a quién dárselo. Por otro lado, Andy Polo empezaría a ser una opción atractiva en ataque, a diferencia de Marcos López, quien empezó poco a poco a desaparecer. Si bien Andy Polo fue selectivo y efectivo al momento de escoger cuándo sumarse al ataque, la mayoría de veces no terminó bien las jugadas. Parece que lamentablemente en Perú no encuentra a un Pérez Guedes, un socio. Si bien Cartagena está dispuesto a realizar presiones altas y hacer el desgaste físico detrás del balón, lo cierto es que no tiene la capacidad de realizar movimientos que le generen espacios al futbolista universitario, y menos aún la capacidad de asociarse con el balón en los pies. Y yo creo que Fossati lo entendió así, por eso decidió el ingreso de André Carrillo por el volante del Orlando City. Y bueno, con mucho respeto, un futbolista que nos dio muchas alegrías a los hinchas peruanos, un futbolista que maravillaba a más de uno con sus regates, su atrevimiento y su velocidad. Lo cierto es que hoy en día ya no tiene nivel para estar convocado siquiera a la selección peruana de fútbol. Yo creo que físicamente le pasó factura el irse a jugar a la segunda de Arabia Saudita. Ya no rinde igual, de reacciones está muy lento, no tiene el uno versus uno, ya no tiene el ida y vuelta. La verdad es que el nivel de Carrillo está bajísimo. Y antes que verlo a él, creo que a estas alturas prefiero ver a futbolistas como Grimaldo o Sanelato, e incluso Catriel Cabellos o Jairo Concha, que de plano ni convocados fueron. También ingresarían nombres como el de Pablo Guerrero, Luis Advíncula o el de Sergio Peña, pero gran cambio en el partido la verdad es que no pudieron realizar. De hecho, gran cambio en el partido ya no hubo, sí. Perú en el segundo tiempo tuvo más el esférico, pero ¿qué tanto pudo generar con él? Es la pregunta. ¿Ocasiones claras? ¿Hicieron figura Coronel acaso? No. Sí, defensivamente el partido de Perú estuvo más que aceptable, pero ¿quién era el rival? Una selección que en clasificatorias tan solo ha anotado un gol, como nosotros. Lo que Perú tenía que intentar exponer en este partido era una buena ofensiva ante defensas paraguayos que son considerados más que buenos en nuestro continente, pero no fue el caso. Siento que en Perú noto muchos hombres que tienen buenos aspectos físicos y defensivos, pero hombres que tienen la capacidad de tocar, de crear, de generar fútbol, la verdad es que solo encuentro a Piero Quispe. Siento que el mayor problema en la selección, como les comento, no hay alguien que organice y le dé salida limpia al equipo. Ahora, como les comenté, para esta posición yo tengo una sugerencia. Lo primero sería que Renato Tapia baje a ocupar la posición de Carlos Zambrano y que delante de él, en esa posición de pivote, esté Sergio Peña. No digas mamadas, Mary Jane. Espera, espera, espera. Antes de que le des dislike a este video, deja que argumente, por favor. Sí, yo sé que muchos detestan a Sergio Peña después de su gran bajón que tuvo rumbo a Qatar. Lo entiendo. De hecho, comparto. Pero la realidad es que Sergio Peña me parece, y es uno de los pocos futbolistas que tiene la capacidad de aprovechar en demasía todo el panorama de campo. Yo sí me imagino a Sergio Peña con facilidad realizando cambios de frente
explotando al máximo los carrileros. Me imagino a Sergio Peña que si le bloquean los carriles puede dar un buen pase hacia adelante, no solo buscando a sus compañeros en la volante, sino de una vez siendo directo y buscando a sus dos delanteros centrales. También me lo imagino a Peña bajando la altura de los defensas centrales y pidiendo el balón para hacer el primer pase. Y me imagino a Peña también siendo un buen socio para Piero Quispe. Ahora, yo sé que defensivamente el volante que juega en el Malmo de Suecia puede llegar a dejar mucho que desear, pero si tienes en cuenta que atrás de él hay tres defensas centrales y a su derecha está Cartagena, yo creo que en el aspecto defensivo se puede llegar a compensar su elección. Ahora, lo que yo estoy diciendo tampoco es una iniciativa necesariamente de una imaginación mía, sino de que en su equipo, él últimamente desde la temporada pasada está que juega en esa posición. Por lo menos ante Nicaragua me gustaría verlo allí. Y sí, tal vez es una locura lo que te dije, prácticamente estoy sacando a Zambrano de mi equipo ideal. Ojo que para mí ante Paraguay fue el mejor, por lo menos de la selección peruana. Estuvo limpio para los anticipos, fuerte en las divididas, y no necesariamente agresivo en demasía, como a veces lo suele estar. De hecho, estaba haciendo un muy buen partido hasta con el esférico. Tenía buen pase y resultó ser una salida en más de una ocasión para la selección. Controló muy bien al delantero Arce de LDU, pero cuando ingresó el delantero Vareiro de San Lorenzo, se complicaron las cosas. Más que todo, Zambrano le seguía ganando la posición a este delantero con facilidad, como lo hizo con el anterior. Pero Vareiro le empezó a dejar ciertos regalitos, que Zambrano, para mi sorprender, empezó a aguantar y no cayó en provocaciones, lo cual me hizo sentir muy seguro. Pero en un momento le mete un codazo que tranquilamente, si este partido tenía VAR, era roja. La verdad es que Zambrano venía haciendo un partido impecable y yo me imagino en la Copa América con un Arturo Vidal ya sin muchos argumentos futbolísticos, pero aún con muchos argumentos, digamos que desde la jerarquía, intentando molestar a Zambrano, y sí me lo imagino a Zambrano perdiendo el control. Yo la verdad no confío en Zambrano, a pesar de que tiene todo para ser el mejor defensa central de la selección peruana. Por eso es que de líbero me gustaría verlo a Renato Tapia. Pero ahora, el próximo viernes, hay un partido ante Nicaragua, el último amistoso previo. Quizás otro amistoso engañe muchachos, pero es lo que hay. Y en unas semanas va a empezar la Copa América, y yo tengo miedo. Bueno, gente, si les gustó, un like nunca viene mal, para poder empezar a tener ingresos.